Desde siempre las historias han sido como el pegamento de la humanidad, ¿no? Son la herramienta más poderosa que tenemos para conectar, para transmitir ideas y emociones a través del tiempo. Hoy vamos a meternos de lleno a desmenuzar cómo se construyen esas narrativas que de verdad nos marcan, esas que se nos quedan grabadas. Y aquí está la clave de todo, de verdad, porque una historia que se recuerda no es la que tiene más datos o la que es más precisa. No, el poder real está en la emoción que despierta. Al final del día, lo que sentimos es lo que realmente perdura. Miren, y esto lo deja clarísimo. La diferencia es abismal. Cuando nos dan solo hechos, la atención se desploma. Pero cuando nos envuelven en una historia con corazón, con emoción, ¡puf!, nos enganchamos por completo. Es que no hay comparación. Muy bien, entonces, ¿por dónde empezamos? Pues por el principio. Hay que encontrar la materia prima. Vamos a ver cómo se encuentra ese material valioso para una narrativa que realmente atrape. Y esto es súper importante entenderlo. Contar historias no es un don exclusivo para unos pocos elegidos, para nada. Se trata más bien de un trabajo de minería personal, de excavar en las propias experiencias hasta dar con esa joya, con ese diamante en bruto que todos tenemos escondido. A ver, ¿y cómo sabemos qué buscar? Bueno, aquí entra un principio genial. La gente no se detiene a mirarlo de todos los días. Lo que nos hace girar la cabeza es lo inesperado, lo que rompe el molde. Ahí, justo ahí, en lo extraordinario, es donde nace una gran historia. Y para que quede más claro, pensemos en esto. ¡Qué locura! Un exconvicto que dice que sus 16 años en prisión fueron normales. O un empresario que fue secuestrado por su papá. A menudo, las historias más potentes están escondidas en cosas que la gente ha normalizado, pero que para el resto del mundo son absolutamente extraordinarias. Ok, ya tenemos el diamante en bruto. ¿Ahora qué? Bueno, ahora viene el trabajo de artesano. Hay que cortarlo, pulirlo, darle forma. Y eso se logra con una buena estructura. El arranque lo es todo. Y la clave es olvidarse del había una vez. Aquí el secreto es empezar justo en el ojo del huracán, en el momento de máxima tensión. Se lanza a la audiencia directamente a la acción. Este ejemplo es perfecto. Imaginen la escena. No empezamos con era una mañana soleada. No, empezamos con la caída. ¡Boom! Con ese gancho es imposible no preguntarse, ¿y ahora qué pasó? ¿Cómo llegó ahí? Ya estamos atrapados. Y una vez que tenemos la atención, ¿cómo la mantenemos? Con esto, con lo que se conoce como el arte del striptease. Es una metáfora buenísima, ¿eh? No se trata de soltar toda la información de golpe, sino de ir revelándola poquito a poco, dejando siempre ganas de más. Y para lograr ese efecto, hay herramientas casi como armas secretas, como la técnica del iceberg, donde solo se ve una pequeña parte y el resto está oculto. O el famosísimo cliffhanger, que nos deja al borde del asiento justo al final de un capítulo, obligándonos a seguir adelante. Pero, a ver, podemos tener la mejor estructura del mundo, el suspenso perfecto, y si no hay corazón, si no hay un elemento humano, no hay nada. La verdadera conexión se forja con los personajes. Es que, seamos sinceros, a nadie le gustan los personajes perfectos. Son aburridos. No conectamos con la perfección. Conectamos con la vulnerabilidad, con la lucha. Un héroe que se equivoca, que sufre, que tiene defectos, ese es un héroe que nos importa. Y todo esto se puede resumir en una regla de oro que usan en Pixar. Es un mandato simple, pero potentísimo. Haz que me importe. Si la audiencia no siente algo por el personaje, si no le importa lo que le pase, la historia simplemente se cae. ¿Y cómo logran en Pixar que nos importe tanto? Bueno, tienen una fórmula secreta que es este choque, este conflicto interno. Una cosa es lo que el personaje cree que quiere, su objetivo superficial, y otra muy distinta es lo que de verdad necesita para crecer como persona. Ahí, en esa tensión, nace el verdadero drama. Bien, ya casi estamos. Juntemos todas las piezas y veamos cuál es el verdadero propósito de todo este viaje, de armar una gran historia. Porque aquí llegamos al meollo del asunto. Una gran historia no es solo entretenimiento, es un espejo.
Vemos a un personaje enfrentar sus miedos, cambiar, evolucionar, y ese viaje nos sirve de modelo, nos inspira. La transformación del héroe abre la puerta a nuestra propia transformación. Entonces, para resumir nuestro manual, primero, buscar ese diamante en la propia experiencia. Segundo, estructurar la historia para atrapar y no soltar. Y tercero, y quizás lo más importante, crear personajes imperfectos, humanos, con los que se pueda conectar de verdad. Esos son los pilares. Y con esto cerramos con una pregunta que queda flotando en el aire. Porque después de analizar toda la técnica y el arte, todo vuelve al origen, a esa historia única que cada quien lleva dentro. La gran pregunta es, ¿cuál es esa historia que solamente una persona en el mundo puede contar?